Señoras y señores, con el aplauso de todos ustedes iniciamos Vagó junto a ti Experience. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos ustedes el día de hoy. Realmente qué gusto poder estar viviendo esta experiencia con cada uno de ustedes. Y es que hoy compartiremos muchas experiencias junto a una persona cuya historia es un testimonio de coraje, de reinvención, un guía de alta montaña que sin duda ha desafiado lo imposible. Sebastián Zuco Carrasco nació con una pasión por la aventura y se formó como guía de alta montaña desde muy joven, heredando el amor por la naturaleza de su padre. En 2015, un accidente lo dejó cuadripléjico, enfrentando una recuperación tanto física como mental. Ante el diagnóstico que lo confinaba a una silla de ruedas, emprendió un camino de reinvención. Zuco Carrasco desafió lo imposible, subió el Kilimanjaro y luego conquistó el volcán Cayambe, siendo el primero en lograrlo con discapacidad física. Su historia de coraje vive en el documental Libre. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Sebastián Zuco Carrasco, a esta edición especial de Vagó junto a ti Experience. Fuerte el aplauso para nuestro invitado, muchísimas gracias, la verdad. Sebastián o Zuco. Zuco, directamente, ¿no es cierto? Zuco, realmente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos podido revisar mucho de tu trayectoria, de tu historia, y en cada lugar, en cada anécdota, hay rincones de enseñanza, de aprendizaje, Zuco, pero empecemos por la pasión, empecemos por lo que realmente en el día a día es lo que hace que tú abras los ojos y digas, hoy es un buen día para arrancar, para empezar. ¿Cuál es la pasión que le mueve al Zuco Carrasco? Bueno, antes de nada, gracias Galo, gracias a Vagó por la invitación. La verdad es que me encanta poder compartir mi historia. Creo que, como tú decías, hay muchísimo aprendizaje y la verdad es que ya justo se cumplieron 10 años, hace una semana. Y la pasión, creo que es la pasión por la aventura, por conectar con la montaña, por descubrir hasta dónde soy capaz, hasta dónde podemos llegar, por descubrir lo desconocido. Creo que eso me apasiona, me levanta todos los días y es lo que me mueve a diario, creo que es lo que está ahí. Y eso realmente desde toda la vida. Es una pasión que se hereda de tu papá. De los dos, los dos. Mi papá es montañista, pero mi mamá también es una gran aventurera de una manera diferente. Cuando tenía 1 año y medio me llevaron de viaje junto a mis dos hermanas mayores. Nos fuimos en un cóndor hasta Santiago de Chile. Nos tomó un poco más de 10 días y creo que eso sembró una semilla en mí que ha ido creciendo. Y bueno, después ver a mi papá que se iba a la montaña, regresaba cansadísimo, pero con una sonrisa que me acuerdo, no se me borra de mis recuerdos, y oírle todas esas aventuras en la montaña y después me daba muchísima intriga, quería conocer eso, quería saber de qué se trataba. ¿Y qué ámbito del montañismo como tal el que más te gustaba? En nieve, glaciar, el trekking como tal. ¿Qué es lo que te llamaba más la atención, sobre todo en tu era temprana, ¿no? De adolescencia, cuando tú empezabas a ver a tu papá hacer esto? En un inicio lo que más me llamaba, sí, justamente eran los glaciares, estos paisajes cubiertos de nieve que son realmente fantásticos, de una paz, de una tranquilidad, al mismo tiempo súper inhóspitos, súper agrestes, súper duros. Y después poco a poco ya se transformó en grandes paredes, escalar paredes verticales sumamente grandes que ascensos tomaban días o jornadas de 20 horas o más horas con compañeros que han sido mis hermanos de montaña, y eso creo que te genera un vínculo, te genera una conexión con ellos que hasta ahora yo los tengo a mi lado y sé que cualquier rato están listos, dispuestos para hacer cualquier aventura, ¿no? Y aventuras que a veces no tienen el desenlace que se estaba esperando, Zuko. ¿Qué pasó precisamente en el 2015, cuando aquella aventura a la que tú saliste, los planes fueron distintos? Sí, bueno, no es nada relacionado con montañismo ni con escalada. Un antecedente de esto es que mi segunda hija había nacido una semana antes y yo había postergado todos mis viajes, estaba trabajando como guía, pero lo que más quería es estar presente con mi familia, con mi hija recién nacida y con mi otra puchunga de casi 3 años.
Y me habían propuesto un trabajo en un sistema de cuerdas altas, que esto se utiliza mucho justamente para desarrollar lo que es temas de liderazgo, trabajo en equipo, temas de comunicación. Y mi trabajo ese día era brindar seguridad. Yo estaba encargado de fijarme que todas las personas cumplan las normas de seguridad antes de hacer cualquier desafío. Entonces, son muchas torres y entre cada torre están conectados entre sí con un desafío diferente. Pueden ser lianas, puentes colgantes, columpios. Entonces es un desafío bastante psicológico, más que un desafío físico. Eh, y yo tenía que fijarme que todas las personas cumplan todas las normas de seguridad antes de hacer cualquiera de estos desafíos. Ese día tuvimos un grupo bastante grande, alrededor de 35 personas, y las 35 personas hicieron todos los desafíos y bajaron del sistema. La última persona que quedaba todavía en el sistema, yo estaba parado en una de estas torres a 12 metros de altura, era yo, y justamente para salir del sistema, para bajar de estas torres, había que hacer un último desafío, el cual se llama un salto de confianza. Entonces, para esto, tú estás con un arnés, estás con un casco, te amarras con una cuerda, esta cuerda pasa por un anclaje muy alto y baja hasta el piso. Del otro extremo de la cuerda hay una persona que se conecta o se amarra a la cuerda con un dispositivo especial. Entonces, cuando tú saltas, la otra persona actúa de contrapeso y no deja que caigas. Entonces yo llegué, me amarré a la cuerda, le pregunté a mi compañero si me tenía asegurado y me dijo que no. Entonces esperé un poco y después escuché una afirmación, escuché que alguien dijo bueno o alguien dijo dale, no me acuerdo exactamente cuál fue esa palabra, pero yo simplemente salté. Y mientras caía escuché un no, fue demasiado tarde y caí al piso y fue instantáneo. Dejé de sentir mi cuerpo, no me quedé inconsciente, me acuerdo absolutamente de todo. ¿Sentiste ese momento? O sea, está en tu memoria el momento en que sentiste que tu cuerpo de alguna forma... Sí, fue como que hubieran apagado la luz y no podía mover mis manos, no sentía nada de dolor. Claro, enseguida me di cuenta de que algo muy malo había pasado y bueno, por mi experiencia y hacer muchos cursos de primeros auxilios, lo primero que te dicen es no moverte, ¿no? Entonces me quedé completamente quieto, a pesar de que, claro, no podía mover nada, piernas, brazos ni manos, pero, claro, no quería mover el cuello porque dije tal vez algo fuerte que pasó ahí y bueno, hubo un rescate y llegamos al hospital y el diagnóstico fue que entre las vértebras cervicales a la altura del cuello se habían comprimido y causaron una estrangulación de la médula y eso fue lo que causó la parálisis en mi cuerpo. ¿Cuáles son los primeros pensamientos que pueden venir de una persona sumamente activa, que vivía y trabajaba precisamente incluso en un ámbito de seguridad? Es decir, no solamente lo que te pasó, no solamente el accidente, sino es también te echa mucha culpa quizás en su momento, Suco. Bueno, en un inicio también lo quieres negar y además el diagnóstico de los doctores fue que no hubo un corte en la médula, sino que solo fue una inflamación. Entonces teníamos esta esperanza de que poco a poco la médula se iba a ir descomprimiendo, desinflamando y que yo iba a ir recuperando mi movilidad. Entonces eso me dio muchísima esperanza, muchísima motivación. Lo tomé como una lesión más. Como deportista siempre estás lidiando con muchas lesiones. Y bueno, después de hacer muchísima terapia por un año y medio, hice terapia, no me perdía una hora de terapia al día, hacía diferentes terapias, trataba de hacer lo que sea y a veces hacía muchas terapias, casi que 3, 5 horas al día para poder recuperarme. Y claro, pasa esto, pasa un año y medio, sí me recuperé, pero no tanto como quería. Y ahí entra este momento de muchísima depresión, sí, mucha culpa. Como tú dices, me eché mucha culpa porque el accidente fue por mi culpa. Yo cometí un error de exceso de confianza, fue un exceso de sentirme seguro, de confiar más de lo debido en mi compañero y en mí mismo. Y aquí sí, la verdad es que me dio mucho miedo el pensar, bueno, ¿cómo voy a salir adelante, no? ¿Cómo voy a sacar adelante a mi familia? Tenía una bebé recién nacida. Mi otra hija tenía 3 años
Y mi familia económicamente dependía de mí y yo dependía al 100% de mi cuerpo. Entonces esto me aterraba, no sabía cómo yo iba a encontrar un nuevo trabajo. Me dio muchísima frustración. Tenía muchos proyectos pendientes como escalador, como guía de montaña, como pareja, como papá. En realidad lo que menos quería era ser un papá en una silla de ruedas. Llegué a pensar que yo no podía cumplir mi rol de papá teniendo una discapacidad. La verdad es que me dio mucha, mucha pena el perder mi pasión, mi trabajo y mucha ira, porque como tú dijiste, el accidente fue por mi culpa y eso me golpeó mucho. Reconocer eso, reconocer el error que había cometido, me tomó mucho, mucho tiempo procesar todo esto. Y en navegar por varios sentimientos, ¿no? Y todos que estamos el día de hoy acá hemos sentido en su momento tristeza, alegría, ¿no? Enojo, pero esa mezcla de sentimientos en un solo momento, en una sola circunstancia, ¿qué es lo que hizo en ti, Zuko? Porque de la desesperanza de recorrer estos territorios de la desesperanza, de no saber qué hacer, de la angustia, ¿cuál fue esa primera luz que viste? Esa primera luz que dijiste, por aquí hay chance, o sea, se puede hacer algo por este camino. Bueno, primero fue el reconocer lo que era esta nueva vida, el trabajar mucho en esa aceptación. Y creo que de la mano va el agradecimiento, ¿no? Y creo que para mí fue el decir, bueno, la vida me dio una segunda oportunidad y doy gracias por eso, porque no me maté. Estoy aquí presente y junto a mis puchungas, a mis dos hijas, y doy gracias a eso. Y después fue el darme cuenta que dentro de esta tragedia o de esta eventualidad existía una oportunidad de cambio, de mucho crecimiento. Y, y a través de eso, creo que sí, seguir con el agradecimiento y darme cuenta de que si bien no era la persona que yo quería ser o no podía seguir con este plan de vida que quería, podía agradecer muchas de las cosas que sí podía hacer. O sea, darme cuenta que podía tal vez hacer ejercicio o hacer deporte de una manera diferente. Después descubrir que tal vez no iba a poder subir las montañas como yo quería o las montañas que yo pensaba o soñaba, pero podía subir otras montañas y de una manera diferente. Y ahí creo que esta red de apoyo que fue mi familia fue Quería básico. preguntar eso, ¿quiénes fueron las personas que estuvieron ahí y que nunca te soltaron? O sea, esa es la parte más importante, que estuvieron en los momentos en los cuales habrán pasado muchos pensamientos por tu cabeza. Los primeros que están siempre ahí son nuestros padres, ¿no? Y creo que para ellos, y yo me sentía como un bebé al lado de ellos, literal, me tenían que dar de comer, me tenían que cambiar, de ayudarme con todo, a sentarme, a lidiar con toda esta discapacidad y poco a poco ir aprendiendo, no solo para mí, sino también para ellos. Mis hermanas, tengo 4 hermanas hermosas. En ese tiempo mi pareja también no me dejó de lado, estuvo ahí dándolo todo, mis hijas, toda mi familia, mis tías, primos y toda esta comunidad de escaladores y amigos que la verdad han estado ahí empujando, jalando esta silla para no solo soñar, sino crear cosas maravillosas, ¿no? Y creo que eso ha sido lindísimo. Y poder empezar a ver más allá precisamente de lo posible, ¿no? Precisamente ver esos desafíos en los cuales tú empezaste a ver cosas que no veías antes. Porque antes quizás los desafíos, y que los llamabas desafíos, te das cuenta ahora y dices, no, los que estás cumpliendo ahora y los que te has puesto han sido realmente desafíos. Por ejemplo, cuando decidiste escalar el Kilimanjaro. O sea, en un momento dijiste, yo quiero llegar a la cumbre del Kilimanjaro, es uno de las elevaciones más altas del mundo, la más alta de África, y fuiste para allá. Pero ¿cómo fue el proceso para poder decir desde un momento de desesperanza a decir, vamos a empezar a subir las montañas, vamos a demostrar que puedo hacer algo que todo el mundo me diría es imposible? Bueno, sí, y eso fue de las cosas que una amiga vino y me propuso esto y para mí era una locura completamente imposible. Y yo decía, qué mala, o sea, ves que estoy en una silla de ruedas, ¿cómo quieres que suba una montaña? Y se me pasaban todas estas cosas por la cabeza y creo que nos pasa mucho cuando
nos proponemos un gran sueño, un gran reto, nosotros mismos somos los primeros en meternos en la cabeza todos los peros, ¿no? No es que no puedo caminar, es un viaje muy costoso, es muy largo, no tengo la fuerza. Pero dentro de mí, dentro de mi corazón, lo que más quería, lo que realmente me movía y me apasionaba era el poder llegar a una cumbre de nuevo. Y qué más que una cumbre que no había subido. Y ahí empezó todo este proceso de preparación. Fueron 2 años de entrenamiento físico durísimo. No solo físico, sino también psicológico. Muchísima dedicación, muchísimo sacrificio también. Y cuando llegó la fecha, bueno, estábamos en esta gran montaña buscando la manera. También creo que me ayudó muchísimo el darme cuenta de que alguien más lo había hecho con una discapacidad. No soy el primero, pero me ayudó mucho decir, bueno, si él lo hizo, ¿por qué no puedo hacerlo yo, no? Claro. Y, y bueno, fue una cumbre, un ascenso maravilloso en el cual el darme cuenta que mis amigos y toda esta comunidad son mis piernas ahora y ellos son estas piernas que me ayudan a caminar, a cumplir estos sueños y llegar más allá. Entonces creo que ahí cuando nos damos cuenta de que estamos rodeados de una comunidad maravillosa y que estas personas pueden ser nuestras piernas para cumplir estos sueños, es maravilloso y que juntos podemos llegar mucho más lejos, ¿no? ¿Y de qué dependerá, Suco? Y eso te lo pregunto. ¿De qué dependerá que vayas atrayendo a esa gente buena? Que en los momentos más difíciles, más complejos, no se vayan, que se queden, que sean parte de las historias. Te ves son duras, pero que en los desenlaces, pues, es bonito darse un abrazo, ¿no? ¿Cómo traer a esas personas de que se queden? Bueno, yo creo que atrayendo a esas personas es siendo uno esa persona, ¿no? Yo creo que en mis momentos, tal vez en escalada o con mis amigos, para mí era el poder ayudar a la gente, el poder compartir, el poder ser generoso, el poder acompañar, sin esperar nada a cambio, simplemente dar lo que uno en algún momento cuando necesita, quieres que te den a ti, ¿no? Entonces, cuando eres las piernas del otro, en algún momento va a llegar que alguien va a ser las piernas para ti, ¿no? Y había el reto físico y había el reto técnico también. Y es por ello que también empezó el desarrollo de tu bicicleta también. ¿Cómo fue ese proceso también? Porque ahí hay mucha inventiva, no únicamente voy a buscar los modelos de este tipo de bicicleta, sino que también mucho acoplar a lo que tú haces, que no es únicamente la bici como tal, sino en el montaña y todo. Sí, totalmente. Ha sido una experiencia de muchísima innovación y gracias a eso también uno de mis amigos, el Jack, que es mi vecino, él es súper ingenioso y no es que ya sabía, pero después del Kilimanjaro justamente fue propuesta de él y me dijo, bueno, subamos al Cayambe. Bueno, en realidad la idea del subir el Cayambe fue mía, pero él me dijo, pero bueno, subimos al Cayambe, esta vez bajas volando. Y a todo esto, en la pandemia yo aprendí a volar en parapente. Es verdad, bajaste volando. Entonces, en el Cayambe el reto fue pensar en esta handbike, con esta silla, que pueda ir desde tierra o por piedras, después entrar a un glaciar, y después más adelante pensar que iba a despegar en un parapente y aterrizar. Entonces teníamos que pensar en cómo esta silla iba a transformarse en todos estos diferentes terrenos, ¿no? Entonces se le sacaban las ruedas, se le ponía esquí, después de con el parapente iba a aterrizar teníamos que montar un tren de aterrizaje y cómo iba a ser. Entonces fue realmente súper divertido y súper ingenioso el pensar en todas estas sillas o toda esta oportunidad para crear, ir probando. Tuvimos que hacer como 5 prototipos diferentes hasta que dimos con la silla que se daba para todo esto, ¿no? ¿Y qué pasaba en esas reuniones de inventiva? Porque yo siempre he querido estar en los momentos de la historia, cuando se habrá inventado la bombilla eléctrica, cuando se habrá inventado la radio. ¿Qué pasaba en esos momentos en los cuales estabas de repente un proceso, un cambio en una tuerca, un cambio en una cadena, hacía que logres o que logren encontrar lo que estaban buscando las últimas 5 o 6 horas? Y decías, ese momento eureka, ¿no? Que tanto se habla. Bueno, era probar y estar con esa apertura de, bueno, vamos a probar, ir subir al Ilaló, ver cómo funcionaba. Al principio decíamos, bueno, la silla tiene que tener una sola rueda adelante, dos atrás. Probamos 2 ruedas adelante, una atrás y ver cómo funcionaba, qué funcionaba, qué era lo bueno y lo malo de cada diseño.
Y bueno, en los vuelos era el Jack el primero en lanzarse con la silla antes de que yo me lancé en el parapente. Y cada vez era ir corrigiendo, ir probando lo bueno, lo malo y ver qué era lo que más se acercaba a lo que realmente necesitábamos. Y como te digo, fueron muchos prototipos, mucho también tiempo, dinero invertido hasta dar con lo que sí necesitábamos, ¿no? Sí, pero te tomas muy a pecho los retos, quizás cuando te dicen, bueno, pero te regresas volando y te regresaste volando, porque expliquemos bien cómo es eso. Llegas a la cima de Cayambe y no es que la vuelves a descender o que hay alguna ayuda específica, sino que agarras el parapente y al más por el estilo James Bond te lanzas y aterrizas en tierra firme. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿por qué se te cruza por la cabeza eso? Bueno, no es que yo era el único, el primer loco que me lanzaba, ¿no? Todo esto, el mismo Jack con otro grupo de amigos, estaba ahí el gringo también, la Clau. Ellos habían ya volado del Cayambe, volaron 2 veces antes de mi ascenso. Él ya conoce mi nivel de experiencia volando y me dijo, puedes hacerlo completamente. Hay muchas opciones de aterrizaje, el despegue es así y realmente, claro, el escucharles a que ellos ya lo habían hecho, lo habían probado, me dijeron todas las opciones. Probamos muchísimo, yo también volando en la playa, después acá en el Casitao, en la mitad del mundo, en el Umbicí. Entonces, cada vez ir ganando esa experiencia y cruzando los dedos a que ese día las condiciones estén óptimas, porque claro, te cargas todo este equipo, que el parapente pesa un montón, que bueno, no lo cargué yo, sino ese día lo tuvo que cargar mi amigo el Carl. Encima más tuvimos ahí un poco de mala comunicación, habían dejado el parapente abajo, el CAR tuvo que bajar casi que desde 5.600 hasta el refugio, se regresó con el parapente y las condiciones estaban maravillosas, no había viento, había nevado mucho, entonces la nieve estaba buena como para despegar. Eh, Despegó un amigo antes, también por eso me dio mucha confianza. Y ya cuando llegó el momento, claro, el resto no sabían. Esto era como que si las condiciones están ópticas, lo vamos a dar, ¿no? Entonces armaron una pista de despegue y claro, esto apuntaba a la grieta más grande del Cayambe que no podía fallar. Tú veías ahí la profundidad, nada más. Claro, lo primero que veía era este hueco gigante, esta grieta, y más allá era una nube, un colchón de nieve, de nubes hacia el oriente. Y ya cuando vi que despegó el chino y vi a dónde era, y bueno, dije, acá lo hacemos. Fueron 2, 3 intentos. Había... Siempre le lanzaron primero al chino, siempre le lanzan primero al chino. Claro, el chino rebota, el chino aguanta todo. No, el chino es un piloto súper experimentado y eso también me dio mucha confianza. A todo esto también había gente abajo que también decían cómo eran las condiciones abajo. Y bueno, cuando despegué y estaba suspendido en la nieve y viendo todo este glaciar maravilloso, fue realmente mágico. Y bueno, más allá de toda esta hazaña súper loca y súper, hasta puede sonar un poco irresponsable, ¿no? Y gran hazaña que fue con mis amigos. Yo creo que el subir al Cayambe y hacer esto para mí es un ejemplo de lo que realmente podemos hacer como sociedad, ¿no? Ajá. Mis amigos, fueron 20 amigos que me acompañaron ahí por 4 días, 3 noches, hicieron que esta montaña, el Cayambe, de casi 6.000 metros, se vuelva una montaña accesible para una persona con discapacidad. Se sacaron el aire, nos partimos, estábamos realmente destrozados. Y eso yo creo que es lo que podemos hacer nosotros como sociedad, ¿no? Cuando estamos realmente dispuestos a cambiar algo y cada uno pone un granito de arena, cada uno empuja, cada uno jala, podemos cambiar cosas maravillosas. Y para mí esto fue el Cayambe de decir, qué bestia, ¿no? Estos panas que tengo que me ayudan a hacer todas estas locuras y de realmente lo que podemos cambiar, ¿no? Que si fuéramos como panas entre todos, ¿no? Lograr aquellos proyectos de vida, pero yo sigo pensando en qué estabas pensando. Digo, me bajo en parapente cuando aterrizaste, porque yo quiero saber ese pensamiento. Mi madre también hizo parapente a cumplir 62 años y fue una historia de ver, y yo veía en sus ojos algo que quiero que tú me digas lo que tú sentiste, porque significan realizar algo, pero también se te revela algo más. Se te revela lo que fue lo que se te reveló a ti, más allá de todo lo que ya habías hecho antes, más allá de todo el trabajo que habías hecho antes, pero ¿qué sería en particular que se te reveló? Que las barreras nos ponemos nosotros mismos en la mente, ¿no? Y que nosotros mismos nos ponemos estos limitantes, pero
nosotros mismos somos los únicos que podemos romper esas barreras. Obviamente estaba yo con un grupo de amigos que me ayudó a cumplir este gran sueño, pero si somos capaces de romper esas barreras, romper esos límites y realmente conectarnos con el miedo que nos conecta con la valentía, somos capaces de hacer cualquier cosa. Cuando estamos juntos a más gente y realmente juntos llegamos mucho más lejos, ¿no? Y tú le das mucha importancia también y hemos podido revisar que hay un antes y un después cuando empiezas a interesarte también por el coaching como tal, encontrar a través de las emociones también y ayudar a otras personas en su camino de encontrarse. ¿Qué fue lo que tú encontraste precisamente en los primeros momentos que incursionaste en este tema del coaching y precisamente que es acompañar, ¿no? Sí, bueno, para mí este proceso de coaching fue algo sumamente personal para mí poder procesar todo lo que me había pasado a través de mi accidente y tantas cosas que uno vive en la vida también. Y creo que cuando de las primeras cosas, o bueno, de las tantas cosas que aprendí a través del coaching es que cuando vivimos estas eventualidades o estas tragedias, a todos nos pasa y está bien, pero a todos nos pasa que caemos en un plan de víctima súper fácil, ¿no? Y es lo primero que nos preguntamos, el por qué a mí, ¿no? Y para mí fue eso, ¿no? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué yo, siendo amante de la naturaleza y necesitando tanto mis piernas, ahora no puedo caminar? Creo que te llenas de un montón de resentimiento, te llenas de un montón de culpa, es un peso que lo llevas encima y no puedes avanzar. Creo que el víctima se queda con eso, se queda atrapado en el pasado y no quiere avanzar. Pero, y claro, para mí era súper claro darme cuenta de que yo estaba en ese rol de víctima y también nos ha pasado, y creo que a todos nos pasa que esperamos a que algo pase para creer que eso nos va a volver a dar la felicidad. Ajá. Y yo lo pensaba así, lo tenía tan claro y decía, bueno, cuando vuelva a caminar voy a poder volver a ser feliz. O pensaba, bueno, si es que yo no hubiera tenido este accidente y pudiera seguir con mi vida, podría seguir siendo feliz. Pero creo que si salimos de ese rol de víctima y entramos en un rol de protagonista, nos liberamos de este resentimiento y somos capaces de perdonar. Y para mí fue súper importante el perdonarme a mí mismo y ser capaces de transformar esa pregunta del por qué, más bien decir para qué. ¿Qué voy a hacer yo con esto que me está pasando ahora, no? Si cambiamos la queja por un agradecimiento y soy capaz de transformar esta eventualidad por una oportunidad de vida, soy capaz de seguir adelante. No me quedo atrapado en el pasado, no me quedo atrapado en el resentimiento y soy capaz de ver una oportunidad más adelante en el futuro y ser feliz con lo que tengo ahora. Yo tengo una lista súper grande de cosas que ya no puedo hacer, Ajá. pero tengo también una lista súper grande de cosas que sí puedo hacer. Pero depende completamente de mí, de decir, me quedo con esta lista y doy gracias porque puedo todavía hacer estas cosas. Yo creo que en el día a día nos hemos olvidado mucho de ser agradecidos, ¿no? Con lo más mínimo, ¿no? Y si somos capaces de aplicar esto en el día a día y ser agradecidos con lo que tenemos, vamos a ser felices. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo no? Maravilla. Tú dices una palabra que realmente es muy importante y es el agradecimiento. Dicen que la magia empieza a aparecer cuando uno es agradecido. ¿Cómo se manifestó esa magia en ti cuando empezaste, a menos desde esa óptica, ¿no? Ponerle ese filtro del agradecimiento a las realidades que a veces son muy duras? Cuando nos damos cuenta que la gratitud es una emoción que te conecta con otras personas, te genera vínculo con los demás. Porque si yo soy capaz de decirte gracias a ti, porque reconozco el esfuerzo que has hecho, todo lo que has sacrificado por ayudarme a ti te genera ganas de seguir ayudándome. Entonces con eso para mí, con mis amigos, creo que simplemente el hecho de que ellos vieron que yo no es que estaba ahí esperando a que ellos me empujen y que me jalen, simplemente yo estaba dando también todo lo que podía y encima más, estaba dándoles enteramente todo mi corazón y toda mi gratitud por todo lo que habían hecho. Ellos seguían adelante con estas ganas de seguir haciendo más. Y creo que, bueno, ahí viene mucho también esa conexión con la empatía, ¿no? El ponernos, en este caso, no, tal vez no en los zapatos del otro, sino en esta silla y darnos cuenta que si eso me pasa a mí, yo quisiera que mis amigos actúen de esta manera. Y bueno, con eso hemos hecho unas locuras
realmente desafiantes. En el 2023 subí esta pared gigante que es del Capitán en Yosemite y fue el estar colgado en esta pared 7 días, viviendo en una carpa de 1,50 m por 2 metros, en un mundo completamente vertical. Tienes que cocinar con una cocineta especial que la cuelgas, ir al baño es... Estás colgado todo el tiempo. Todo el tiempo estás colgado, duermes colgado. Wow, exactamente. Entonces es un mundo en el que estás conectado con estos amigos, compartiendo completamente sueños y aventuras y te lleva a soñar Más cosas. más cosas. Hasta que la imaginación te quede. Estaba escuchando una frase tuya y que decía, mira, yo no puedo caminar, pero puedo volar. Y creo que en eso está la óptica que deberíamos un poco cambiar de cada uno de nosotros, ¿no? Porque vivimos en la queja. Nos quejamos absolutamente de todo. Cuando llueve, llueve mucho. Cuando hace sol, hace mucho sol. Y no le vemos la parte del agradecimiento que tú lo has podido transmitir este día de hoy, querido Suco. Hay muchas cosas. ¿Qué es lo que se viene para Suco Carrasco pronto? ¿Cuál es esa siguiente cumbre en la que vas a subir? ¿Dónde te vamos a ver? Bueno, justo estoy planeando una aventura súper grande y en esto mis compañeros van a ser mis hijas, mis puchungas. Queremos hacer un viaje por Sudamérica. Quiero ver todas estas montañas en las cuales yo escalé, las cuales yo estuve, trabajé mucho tiempo. Quiero ir a Perú, a Bolivia y quiero llegar hasta el fin del mundo, que es Ushuaia, la Tierra del Fuego, en la Patagonia. Y para esto vamos a camperizar una van, vamos a vivir en esta van, vamos a hacer toda esta aventura. ¡Qué maravilla! Entonces, Hoy arranca eso. si todo sale bien, si encuentro la van, si encuentro todo este apoyo que se necesita, espero que en un año justamente empezar. Y bueno, para esto vamos a estar en las redes, en el canal de YouTube, abrí un canal y también quería aprovechar para invitarles. Ahí está el documental de Libre, que está el ascenso al Cayambe, y ahí van a poder ver todo este tema del vuelo y todas estas grandes aventuras. Graficar un poquito lo que hemos conversado el día de hoy. Exacto. Que todos los proyectos que vengan, Suco, tengas muchísimo éxito, que sigas teniendo la compañía de la gente, el acercarte a las personas, precisamente hablábamos de cómo atraerlas, pues siendo auténticos y siendo sobre todo muy generosos de su propósito. Agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos mucho estas historias que nos has contado el día de hoy. Vamos a tener oportunidad también para que nuestros amigos en el público puedan preguntarte algunas cosas. Por favor. Pero es que esta sección la queremos despedir con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos nosotros. Aquí en la 2.aquí Experience. Vamos a continuar nuevamente agradecido y seguiremos el rastro porque vamos a ver ese viaje que se cumpla hasta el final. Totalmente, sí, ahí vamos a estar compartiendo absolutamente todo y bueno, sí que todos seamos capaces de cumplir esos sueños que los tenemos ahí presentes, ¿no? Gracias, Jesús. Un aplauso nuevamente para él. Gracias. Felicidades.